Napoleón Bonaparte, 1769 a 1821, una de las figuras más influyentes de la historia moderna, se destacó por su capacidad de liderar, su brillantez militar y su ambición por transformar Europa. Nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla que, poco antes de su nacimiento, había sido adquirida por Francia de la República de Génova. Su familia, de origen noble, no gozaba de grandes riquezas, pero Napoleón tendría la suerte de recibir una educación privilegiada, primero en Córcega y luego en la Francia continental. Primeros años y carrera militar. Napoleón comenzó su educación en una escuela de la ciudad de Brienne, en el noreste de Francia, a los 9 años, y posteriormente se trasladó a la Escuela Militar de París, donde estudió estrategia, matemáticas y ciencias militares. La educación que recibió en Francia, por su parte, fue muy formal y favoreció una visión muy técnica de la guerra, lo que le permitió sobresalir por su disciplina y aptitudes intelectuales. A la edad de 16 años, Napoleón fue admitido como teniente en el ejército francés. Durante sus primeros años en el ejército, se le asignaron funciones en las que se destacaron por su astucia, determinación y habilidades tácticas. La Revolución Francesa, 1789, alteró profundamente la estructura social y política de Francia, y aunque Napoleón no estuvo inicialmente involucrado en los primeros eventos de la revolución, se aprovechó de la turbulencia política para ascender en las filas del ejército. Durante la revolución, Napoleón se alineó con las fuerzas republicanas y se mostró como un ferviente defensor de la causa revolucionaria, lo que le permitió forjar importantes alianzas con líderes políticos y militares destacados. En 1793, durante el asedio a la ciudad de Toulon, que estaba ocupado por las fuerzas monárquicas y británicas, Napoleón fue promovido rápidamente por su brillante actuación en la artillería, lo que le valió el ascenso al rango de general de brigada. Ascenso al poder. Napoleón no solo era un estratega militar excepcional, sino también un hombre con una ambición política considerable. Tras sus victorias en Italia, donde demostró un control excepcional de las tácticas militares, y su posterior campaña en Egipto, Napoleón fue visto por muchos como un líder que podía traer estabilidad a Francia tras los años de caos revolucionario. En 1799, en el contexto de una Francia inestable y con un directorio, gobierno de la revolución, en crisis, Napoleón protagonizó un golpe de Estado, el 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, en el que derrocó al directorio y se promovió como el líder de facto de Francia. Aunque formalmente adoptó el título de primer cónsul en un gobierno republicano, Napoleón pronto consolidó un poder absoluto, dejando claro que, aunque su régimen presentaba una fachada republicana, su autoridad era monárquica en esencia. En 1804, Napoleón se proclamó emperador de Francia. La coronación, que tuvo lugar en la Catedral de Notre-Dame de París, fue un acto simbólico de su supremacía, en el que incluso se coronó a sí mismo, rechazando la intervención papal en su ascensión al trono. Esta decisión reflejó su rechazo al poder tradicional de la Iglesia y su deseo de mantener una independencia política total. A partir de este momento, Napoleón inició una serie de reformas que transformaron profundamente Francia. Reformas internas. Napoleón implementó una serie de reformas políticas, sociales y económicas en Francia que reflejaron su visión de un Estado centralizado y eficiente. Su código legal, conocido como el Código Napoleónico, fue una de las reformas más trascendentales. Este código establecía principios de igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada y la libertad individual, y sirvió de modelo para numerosos países europeos y latinoamericanos. Además, Napoleón reformó la educación, desarrolló una administración pública profesionalizada y reorganizó la Iglesia Católica en Francia mediante el Concordato de 1801, que restauró la Iglesia en el país, pero bajo la supervisión del Estado. Las guerras napoleónicas. El ascenso de Napoleón al poder provocó una serie de conflictos con las monarquías europeas, que temían la expansión de las ideas revolucionarias
y la influencia de Napoleón en todo el continente. Así comenzó una serie de guerras que se conocen como las Guerras Napoleónicas, 1803 a 1815. Estas guerras se enfrentaron a Francia contra varias coaliciones formadas por naciones como Gran Bretaña, Rusia, Austria, Prusia y otros aliados. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, Napoleón logró victorias decisivas en una serie de batallas clave, como la Batalla de Austerlitz, 1805, considerada una de sus más grandes victorias, en la que derrotó a una coalición de fuerzas rusas y austríacas. También fue victorioso en otras batallas como Jena, 1806, y Friedland, 1807, lo que le permitió dominar gran parte de Europa continental. Durante este periodo, gran parte de Europa estuvo bajo el control o influencia directa de Francia, y Napoleón construyó un vasto imperio. Sin embargo, no todas las campañas fueron exitosas. La invasión de España en 1808, que llevó a la Guerra de la Independencia Española, resultó en una serie de derrotas desgastantes para las fuerzas francesas. La interferencia en la península ibérica y la resistencia popular minaron la capacidad de Francia para mantener su dominio. La campaña rusa y el declive del imperio. El punto de inflexión en el poder de Napoleón ocurrió en 1812, cuando emprendió una desastrosa invasión de Rusia. La campaña, inicialmente exitosa, culminó en un desastre estratégico. A pesar de la superioridad numérica y táctica, el ejército francés no pudo sostenerse frente a la táctica de tierra quemada adoptada por los rusos y las severas condiciones del invierno ruso. La derrota en la batalla de Borodino y la posterior retirada de Moscú marcaron el principio del fin para el imperio napoleónico. Las fuerzas rusas, reforzadas por ejércitos prusianos y austríacos, comenzaron a empujar a las tropas francesas hacia el oeste. La derrota en Rusia debilitó irremediablemente el imperio de Napoleón, y en 1814, tras una serie de derrotas militares, Napoleón fue forzado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba, en el mar Mediterráneo. El regreso y la derrota final. El regreso de Napoleón a Francia en 1815 marcó lo que se conoce como los 100 días. Tras escapar de Elba, Napoleón regresó a París, donde fue recibido por su ejército y muchos seguidores. Sin embargo, las potencias europeas, temerosas de su retorno, formaron una nueva coalición para detenerlo. La batalla decisiva tuvo lugar en Waterloo, en Bélgica, el 18 de junio de 1815. En esta batalla, el ejército francés fue derrotado por las fuerzas británicas, prusianas y holandesas, bajo el mando del duque de Wellington y el príncipe Blücher. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón abdicó nuevamente y fue exiliado a la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, donde pasó sus últimos años bajo vigilancia británica. Durante su tiempo en Santa Helena, Napoleón reflexionó sobre su vida y su carrera. Murió el 5 de mayo de 1821, probablemente debido a un cáncer de estómago, aunque también se ha especulado sobre posibles envenenamientos. Legado. Napoleón Bonaparte dejó una huella indeleble en la historia de Europa y del mundo. Aunque su régimen fue autoritario y sus ambiciones imperiales causaron innumerables muertes y sufrimiento, también dejó una serie de reformas que transformaron la estructura política, social y legal de los países bajo su dominio. El Código Napoleónico es uno de sus legados más perdurables, y su influencia se extiende a la estructura del derecho moderno en muchos países. Además, la imagen de Napoleón, tanto como líder militar como figura política, sigue siendo un tema de fascinación y debate. Su ascenso y caída reflejan las tensiones entre el poder absoluto y las realidades de la resistencia popular. Y su vida sigue siendo un ejemplo del impacto de la ambición en el destino histórico. Napoleón sigue siendo considerado uno de los más grandes estrategas de la historia militar, pero su vida también refleja las complejidades de la política y el poder, con un hombre cuyo genio y ambición transformaron el curso de la historia, para bien y para mal.